Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión estudiaremos la lección 2.2 que se titula Valor Absoluto. En el problema nos dan una recta numérica. Como ustedes pueden notar, nos dan una recta numérica que está desde -5 hasta 5. No es que sean los únicos números, definitivamente esta solamente es una porción de la recta, pero es la que necesitamos para poder resolver los ejercicios que el problema nos pide. Recuerde que nuestro punto de referencia es el 0. Los números negativos se escriben a la izquierda y los números positivos a la derecha, según lo que vimos en la última lección. El problema nos pide en el literal A cuál es la distancia que hay entre -5 y 0. ¿Cuál es la distancia que hay? Para poder entender la distancia que hay entre -5 y 0, solo hay que contar cuántas unidades hay desde -5 hasta 0. Podemos hacerlo con saltos de conejo, miren. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos saltos dimos? Desde -5 hasta 0. 1, 2, 3, 4, 5. Dimos 5 saltos. Entonces, la respuesta del literal A sería 5. Esa es la distancia. ¿Vean? La distancia que hay entre -5 y 0 es 5. Ahora, literal B. ¿Cuál es la distancia que hay entre +2 y 0? +2 y 0. Lo mismo hay que contar la distancia que hay entre +2 y 0. ¿Cuál será la distancia que hay? Lo voy a contar aquí arriba. Desde -2 hasta 0. Vean. 1, 2. Lo voy a marcar acá para diferenciarlo con la otra. Esa es la distancia, miren. ¿Cuántos saltos dimos? 1, 2. Solo hemos dado 2 saltos. Esa es la distancia que hay entre 2 y 0. +2 y 0. Hay 2 unidades de distancia. Esa es la respuesta. Luego, en el literal C, ¿cuál es la distancia que hay entre -2 y 0? Es decir, al revés, desde la izquierda. ¿Cuál es la distancia de -2 hasta 0? Saltemos. 1, 2. Vean cuántos saltos dimos aquí. Solamente dimos 2 saltos. Quiere decir que la distancia también es 2. Esa es la distancia. Una cosa que podemos resaltar en lo que acabamos de observar es que las distancias siempre son positivas, como ustedes pueden notar. Nunca vamos a tener distancias negativas. No importa hacia dónde estemos contando, si es hacia la izquierda o hacia la derecha. La distancia siempre va a ser la misma. Es sencillo. En este caso, nos dio distancia 5, acá 2 y acá 2. Siempre va a resultar una distancia positiva. La distancia que existe entre un número y el 0 en la recta numérica se llama valor absoluto. Como ustedes pueden notar, por acá aparece referencia a eso. Tomando como punto de referencia a 0, a la distancia que hay entre 0 y otros números se le llama valor absoluto. Así de sencillo. La distancia que hay entre 0 y otro número se expresa mediante el símbolo y son estas barras. Esas barras son las que vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero saber cuál es el valor absoluto de 4? Se escribe así, entre barras, entre dos líneas. ¿Cuál es el valor absoluto de 4? La distancia que hay entre 0 y 4. Siempre el valor absoluto de un número es la distancia que hay entre 0 y ese número. ¿Cuál es la distancia que hay entre 0 y 4? Vamos a la recta numérica y contemos. Miren, 1, 2, 3, 4 unidades. Quiere decir que el valor absoluto de 4 es 4. Así de sencillo. Así se escribe. Si fuera el valor absoluto de un número negativo, voy a ponerle un chequecito aquí para diferenciar. ¿Qué tal si me pidieran el valor absoluto de -2? ¿Qué es lo que acabamos de hacer hace poco? ¿Cuál es el valor absoluto de -2? Vamos a la recta y contamos cuál es la distancia que hay entre -2 y 0. Esta distancia que ya la contamos. ¿Cuál es la distancia entre -2 y 0? Nos dio 2, ¿verdad? Que es el literal C. La distancia entre -2 y 0 también da 2. Fíjense bien. ¿Qué pudimos notar?
que el valor absoluto de un número negativo es positivo. En palabras más sencillas, cuando le pidan el valor absoluto de un número negativo, solo quítele el signo. Por ejemplo, si nos pidieran el valor absoluto de menos 100, voy a poner acá por ser un poco exagerado. ¿Cuál va a ser el valor absoluto? Fácil, solo quítele el signo. Entonces sería 100. Ese es el valor absoluto. Recuerden que hace rato dije que el valor absoluto se define como la distancia entre 0 y un número. Así de simple, así de sencillo. Aquí nos pone varios ejemplos del texto. Valor absoluto de menos 5, se lee esto, mire. Valor absoluto de menos 5. Significa que el valor absoluto de menos 5 es 5. Fíjese bien, solo le quita el signo. Y ya sabemos que es la distancia entre 0 y el número. Es decir, el valor absoluto de menos 5 es la distancia entre 0 y menos 5. Valor absoluto de más 2, ya sabemos que es el mismo 2. Fíjese, siempre va a ser positivo. Valor absoluto de menos 2 también es 2, porque siempre va a ser positivo. No importa cuál signo tenga adentro de las barras. Siempre va a ser positiva la respuesta. Siempre. Es lo que les acabo de estar explicando. De manera sencilla, ustedes pueden observar que estos valores absolutos son iguales. Fíjese, porque es la misma distancia. Si usted cuenta la distancia desde menos 2 hasta 0, le va a dar 2. Y si usted cuenta la distancia desde más 2 hasta 0, también le va a dar 2. Es decir, que los valores absolutos de los números opuestos son el mismo valor absoluto, es 2. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí? La distancia entre más 2 y 0 es la misma distancia que entre menos 2 y 0. Es decir, que es el mismo valor absoluto. A los pares de números que tienen signos distintos e igual valor absoluto se le llaman números opuestos. Por ejemplo, menos 3 con 3, menos 5 con 5, 10 con menos 10 y así sucesivamente. Un ejemplo adicional, utilizando la recta numérica encuentra el valor absoluto de los siguientes números. ¿Cuáles de ellos son opuestos? Bueno, ni siquiera necesitamos la recta numérica, por lo que acabamos de estar explicando, ¿verdad? ¿Cuál es el valor absoluto de este número? Solo quítele el signo. El valor absoluto no necesita ni de la recta numérica para poderlo hacer. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2.5? Solo quítele el signo. ¿Bien? Es 2.5. Es el positivo. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 4.5? Solo quítele el signo. Va a ser 4.5. No necesita estar haciendo ni las gráficas. De un solo, usted sabe que el valor absoluto siempre es positivo. ¿Cuál es el valor absoluto de más 2.5? El mismo 2.5. Siempre va a ser positivo. No necesita ni siquiera estar dibujando para poderlo calcular. Ahora bien, el problema nos está preguntando cuáles son opuestos. Para saber cuáles son opuestos, fíjese bien cuáles tienen el mismo valor absoluto. En este caso, los que tienen el mismo valor absoluto son el A y el C. Esos son los que tienen el mismo valor absoluto. Como A y C tienen el mismo valor absoluto, quiere decir que menos 2.5 y más 2.5 son opuestos, porque el valor absoluto es exactamente el mismo. Ahora les correspondería a ustedes trabajar los ejercicios de la página número 8. Les aconsejo que no hagan la recta numérica, no es necesario, lo puede hacer de una sola vez. En este caso pregunta si son opuestos o no. Para saber si son opuestos o no, debe verificar si tienen el mismo valor absoluto. Y si el valor absoluto es el mismo, entonces son opuestos. Si el valor absoluto no es el mismo, entonces no son opuestos cada una de esas parejas de números. Eso es lo que le correspondería resolver a ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones.